Así que vamos a ir a la palabra rápidamente. Ya leímos el texto, pero voy a repasar de nuevo por lo menos un versículo, que es el capítulo 4, versículo 6, que nos dice la palabra: así reedificamos la muralla y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Este libro es un libro muy, como dije, interesante. El autor reconocido, R.C. Sproul, que ya falleció, él dice que originalmente el libro de Nehemías fue un libro que estuvo unido con el libro de Esdras. Era una sola unidad. Pero con el tiempo se separó, ¿no es cierto? Y nosotros decimos Esdras como un libro y Nehemías otro libro. Pero originalmente era una sola unidad. El autor, o digamos, en el personaje que tenemos aquí en el libro, Nehemías, significa Jehová ha consolado. Jehová el consolador. Y él era un copero del rey. No olvidemos que ellos estaban cautivos allá en Persia, lo que es Irán ahora. Ustedes han escuchado mucho de Irán, ¿no? En Persia. Y allí este Nehemías era el sirviente, el siervo del rey. Él tenía que verificar que la comida que él iba a comer no estaba envenenada, ¿no? Él no quería que lo mataran. Así es que la función que tenía Nehemías era una función de mucha y gran responsabilidad. Era una función importante, a pesar de que era un siervo, era un cautivo, ¿no? Y podríamos decir que en el capítulo 1 uno ve el corazón de Nehemías y se empieza a ver, ver un poco quién es Nehemías, cómo era él, su carácter, su forma de ser. Y vemos allí a un hombre quebrantado, un hombre que permanentemente puede percibir la grandeza de Dios y él se humilla delante del Señor, llora, se humilla, etc. Y uno ve esa actitud ahí en Nehemías, en el principio. Y la razón en el capítulo 1 que él se quebranta profundamente fue porque Anani, su hermano que venía desde Jerusalén, vino a visitarlo. Él le trae un reporte, un informe y le dice: Nehemías, ¿sabes qué? El pueblo está en gran agonía, los muros están derribados, ya el templo se había levantado, pero los muros están destruidos. Y los enemigos nos humillan, los enemigos nos están atacando permanentemente, nos roban, qué sé yo. Y Nehemías en ese momento, él se quebrantó profundamente y él se hizo parte de un problema aquí. El libro nos plantea una problemática, ¿no? Los muros están destruidos. ¿Qué hacemos con los muros? Y Nehemías dice: yo, Señor, quiero ser parte de la solución de este problema. Entonces creo que el Señor puso una visión en su corazón, le dio una visión a Nehemías, una visión que vino del Señor. Luego dice la palabra que él oró y por lo menos él estuvo orando y ayunando 4 meses. ¿Puede imaginar eso? 4 meses orando, ayunando, buscando al Señor, tratando de entender la visión del Señor, buscando un plan para qué hacer, un plan estratégico, pensando en los recursos. Pero si vuelvo yo a Jerusalén y ayudo con esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a levantar los muros? No tenemos recursos, etcétera, ¿no? Hasta que un día, dice la historia que el rey lo ve, que está un poco triste, le dice: ¿qué te pasa, amigo mío? Y él ahí tiene la oportunidad. Él dice: aquí está la oportunidad. Y él comparte todo lo que está pasando en su corazón, ¿no? Lo que Dios había puesto en él, ¿no? Y finalmente, de acuerdo a la historia del libro, vemos que Artajerjes, el rey de la época, lo deja volver a Jerusalén para que él reconstruya los muros ahí en Jerusalén. Y aquí en el capítulo, digamos, capítulo 3 y 4, se puede apreciar la unidad del pueblo trabajando. Ya leímos el capítulo 3. Y yo, mientras lo leíamos recién, y obviamente antes de preparar este texto, pensaba: vamos a leer tantos nombres que a veces son hasta difíciles de pronunciar, ¿no? ¿Por qué tantos nombres en la Biblia? Bueno, Crónicas también nos da como 9 capítulos de nombres, ¿no? Y uno dice: ¿qué importancia tienen los nombres en todo esto? Yo creo que aquí tenemos que sacar una lección en esta mañana. Una lección de que cada nombre aquí es una vida, es una familia, es una persona. Cada nombre aquí, en este lugar, es una persona importante, ¿verdad? Cada persona, el pastor, su esposa, su hijo, qué sé yo, un anciano, un diácono, un miembro, cada uno representa algo importante. Y en una iglesia todos somos importantes. Todos, no solamente el pastor, todos, ¿verdad? Y aquí vemos un trabajo en unidad. La iglesia está trabajando unida. Todos
en el mismo espíritu, ¿verdad? Y encontramos sacerdotes, encontramos gobernantes, encontramos artesanos. Si cuando leímos el texto, encontramos perfumistas, encontramos mujeres, ahí en el capítulo 3, versículo 12, que estaban trabajando hombro a hombro con los varones. ¡Qué increíble! Uno dice, bueno, los hombres trabajaban. ¿Y qué de las mujeres? También estaban trabajando. En el versículo 12 dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Interesante, ¿no? Interesante. A mí eso me impactó, me llamó la atención, porque yo pensé cuando nosotros vinimos como misioneros a Paraguay desde Chile y trabajábamos con mi esposa, mis hijas, una tenía 2 y la otra tenía 6 años, ellas fueron importantes en el trabajo misionero que hicimos acá, porque ellas, fue interesante cómo el Señor abrió campo para nosotros con los padres de otros niños que ellas conocían y los pudimos conectar y hacíamos conexión para hacer relación con la gente aquí en Paraguay. Porque nosotros éramos chilenos, extranjeros, viniendo a una tierra desconocida para nosotros. No conocíamos a nadie, ¿verdad? Y llegamos aquí. Y el Señor usó a nuestras hijas para abrirnos camino. Entonces, y el mensaje que quiero traer con ustedes en esta mañana es, el Señor creo que nos está diciendo a una iglesia como ustedes, hermanos, tenemos que trabajar. Hermanos, el Señor nos está llamando a trabajar. El Señor le está llamando a usted a trabajar. El Señor nos está llamando a todos a trabajar, a servir a nuestro Dios. Hay mucha tarea por hacer aquí en Paraguay. Hay mucha gente que no conoce a Jesús. Hay mucha gente que está perdida, que necesitan conocer del Evangelio. El pastor recién me hablaba de que aquí al lado está la escuela hebrea, ¿no? Y ellos están muy lejos del Señor. Ellos no reconocen a Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Y no solo ellos, hay muchos, ¿no? No solamente los judíos, ¿no? Entonces, la importancia, el primer aspecto que quiero remarcar, la importancia que tiene el trabajar en equipo. Hay un engaño que muchas veces se dice, a nadie le interesa lo que yo hago. A nadie le importa esto insignificante que yo hago. Estas cosas pequeñas que yo hago. Ver el PowerPoint o la data o la pantalla, ver el tema de la cámara, ver el tema de organizar la comida, qué sé yo, los detallitos que hay a veces en la iglesia. Cada parte tiene relevancia en el cuerpo de Cristo. Y fuimos creados por Dios. Nosotros vivíamos alejados de Él. Yo soy uno de esos, vivía en rebeldía total. Pero un día el Señor me tomó, me sacó de donde estaba y Él nos trajo eficazmente a su reino y nos dio una identidad y nos dio una misión a cada uno de nosotros. Nos dio una misión, un llamado para realizar. Y nos ha dado dones, como mencionó el pastor, nos dio dones. La pregunta es, ¿estamos usando los dones que Él nos ha dado? ¿Estamos usando esos dones? En Romanos 12:4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay distintas funciones en el reino de Dios. Y usted tiene una función muy particular, única, para que la utilice en el reino del Señor. Aquí todos participaron en Jerusalén, en el trabajo, con algunas excepciones. Dice la palabra que trabajaron con ánimo en el capítulo 4:6 que ya leímos. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Parece que estaban emocionados, que tenían ganas de hacer la obra. Y cada uno tenía una responsabilidad específica. Cada uno tenía, vamos a decir, una puerta que reconstruir. Una entrada a los muros, ¿verdad? Porque acuérdense que antiguamente los muros rodeaban las ciudades y era una manera de proteger la ciudad, ¿no? Y habían puertas, habían guardias, había mucha construcción en los alrededor de los muros. De hecho, habían hasta incluso en algunos muros se construían casas a la par de los muros, ¿no? Y cada uno con su responsabilidad. De nuevo, ¿está usted participando activamente en el trabajo de la iglesia? ¿Está usted? ¿Está dando su tiempo, sus talentos, sus recursos, evangelizando, orando? Hay muchas maneras de involucrarse, ¿no? Muchas maneras. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, el primer equipo, ya que estamos hablando de la importancia de tener un equipo, mi primer equipo, por decirlo así, fue mi familia. Eran mis hijas, mi esposa, con las cuales trabajamos codo a codo, nos reímos juntos, lloramos juntos, qué sé yo, pasamos a veces situaciones difíciles también.
Y luego se fueron uniendo algunos jóvenes, posteriormente niños primero, jóvenes, y por fin llegó un grupo sólido de personas que fueron parte del grupo para formar la iglesia, ¿no? Ahora, aquí en el libro nosotros encontramos palabras claves como edificar y levantar. En Nehemías 2 se encuentra reedificar, en Nehemías 3 también encontramos la palabra levantar, edificar. Levantar, edificar. Y esta es una obra para levantar y edificar. ¿Ah? Y es muy interesante, como dije, el libro de Esdras es una unidad con el libro de Nehemías, ¿no? Y en el libro de Nehemías nosotros encontramos que cuando llegan los primeros retornados, viene Zorobabel primero, que es un personaje que llegó primero, luego vino Esdras, y se reconstruye el templo. Pero antes de hacer eso, ¿qué se hizo? Se construyó un altar. Qué importante es construir un altar. Ellos hicieron un altar para el Señor, donde hicieron un sacrificio de gratitud, de perdón de pecado, etcétera, lo que no se había hecho por décadas, por años, porque ellos habían estado cautivos, se los llevaron los babilonios, ¿no es cierto?, en el 586 a.C., y aquí ellos están ahora volviendo a su tierra, después de 70 años aproximadamente, ¿verdad? Ahora, Dios nos llama a construir la casa de Dios, así como ellos construyeron un altar, reconstruyeron el templo, luego vinieron los muros. Nos llama a construir el altar de nuestra vida, ¿verdad? A través de nuestra familia, en nuestra vida personal, la devoción diaria con el Señor, la relación personal con el Señor, construir ese altar, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1, encontramos que se levantó el sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Como ya les mencioné, había que construir puertas, ¿no? Para proteger la ciudad. Esta era la entrada vital porque por ahí entraban los animales. ¿Para qué? Para los sacrificios del templo. O sea, básicamente aquí el autor lo que nos está tratando de decir es que acá se produjo un acto de restablecimiento del culto, de la adoración al Señor, ¿verdad? Y es interesante que aquí no le importó a ellos ser eminencias, ser personas importantes, o eran sacerdotes, no les importó, ¿verdad? Se arremangaron, no sé si se usa en Paraguay arremangarse, se arremangaron, ¿verdad? Y trabajaron unidos con el pueblo, los sacerdotes, ¿verdad? Ellos reconstruyeron esa puerta. Uno puede decir, bueno, el sacerdote está hecho para el pastor, digamos, representa al pastor. El pastor es solamente para predicar. Creo que todos estamos llamados a servir al Señor, ¿verdad? En lo que el Señor nos llama a realizar. Y restauró junto a ellos, en el capítulo 3, versículo 10, también vemos que hay otro personaje ahí que restauró junto a ellos frente a su casa. Esta frase, junto a ellos, aparece por lo menos 8 veces en el texto. ¿Qué significa cuando el autor nos está repitiendo algo? Cuando el autor nos está repitiendo algo es porque nos quiere llamar la atención, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que construyó junto a ellos, esta es una palabra, una pequeña frase que tiene un sentido de unidad, de trabajar juntos, ¿verdad? De estar trabajando en armonía, ¿verdad? Qué importante es trabajar en armonía. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Espíritu Santo con este pasaje? La importancia de trabajar para el Señor en armonía, pero también es importante la oración y la humildad. Nosotros encontramos que en el caso de Nehemías, él tenía estas características. Era un líder, ¿verdad?, que tenía una humildad a toda prueba. Y también encontramos que era un hombre de oración. Y en una iglesia es vital que podamos tener un espíritu de oración, un espíritu de humildad y de cooperación. Estas son 3 características que nuestra iglesia en Virginia tiene. En la iglesia nuestra que nos envió, nuestro eslogan o una de las consignas que tenemos es, hermanos, todo lo que hacemos lo hacemos a través de la oración. Antes de empezar cualquier cosa, dedicamos mucho tiempo a la oración. Y el domingo que viene, si usted va a la reunión del renuevo, voy a dar más detalles al respecto, ¿no? Porque no me quiero alargar hoy día. Ya el domingo vamos a hablar más de eso. Aquí encontramos en la lista de estos hombres aquí,
que habían dones específicos para usarlos en la obra. Fíjese en el capítulo 3, versículo 8. Ahí están los plateros, el hijo del perfumero. ¿Quiénes eran ellos? Básicamente ellos podríamos decir que eran los que usaban sus manos, artesanos, pero también podríamos definirlos como los comerciantes. Y en una iglesia encontramos que hay distintas labores, ¿no es cierto? Yo no sé qué hace cada uno aquí en esta iglesia. Algunos que trabajan, a lo mejor, creo que hay un hermano que es contador, si no me equivoco, y hermanos que hay profesores, qué sé yo, distintas profesiones. Y el Señor usa nuestras profesiones, usa nuestras labores para el crecimiento y el avance del reino de Dios. Y eso significa que el Señor nos llama para que seamos unidos en trabajar por la obra y para la obra del Señor. Y al mismo tiempo, hermanos, el Señor nos llama a que nosotros podamos orar para que Él envíe más obreros a su mies. Señor, envía obreros a tu mies. Nehemías, el otro aspecto importante aquí en este pasaje es que Nehemías organizó al pueblo en medio de la oposición. Y eso es algo que en la iglesia vamos a enfrentar y se va a enfrentar permanentemente. Queridos hermanos, es triste decir esto, pero es una estadística que ha surgido en los años de estudios sobre iglesia y crecimiento, sobre la iglesia. Y esto es muy común. Miren lo que voy a decir. El 20% realiza la labor del 80% en cada iglesia. ¿Me escuchó bien? El 20% realiza la labor del 80% en la iglesia. Números más, números menos. 17 versus 80 y algo, etc. Bueno, 28, 28. Yo no sé si eso pasa aquí y espero que no pase y creo que no sé. Nunca hablé con el pastor sobre ese tema. Él no me ha contado nada por si acaso, porque a veces yo predico a veces en ciertos lugares y dice, seguramente el pastor le contó de mí. No es así, él no ha dicho nada. Queridos hermanos, muchas veces digo, no puede ser que el 20% esté haciendo la labor del 80%. El Señor nos llama no a estar pasivos, el Señor nos llama a estar activos, a involucrarnos, a mojar la camiseta, como se dice, ¿no? Ya que estamos en el tono mundial todavía, o cerca, ¿no? Ya está terminado, ya terminó, ¿ya? Entonces, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dice en el capítulo 3, versículo 5b, ahí en nuestro texto, dice, aunque sus hombres importantes no se presentaron para participar en el servicio del Señor. Oh my goodness, este es un reproche del autor para este grupito que se creían importantes. Tenían un nombre, no sabemos exactamente qué hacían, pero dice Spurgeon lo siguiente, muchos buscan el puesto que trae honor, pero rehuyen el servicio sin reconocimiento. Solemos elegir por el honor a los hombres y no por Dios. Y no por Dios. Eso dice Spurgeon. Hermanos, con Nehemías la obra del muro se terminó en 52 días. Eso está en Nehemías 6:15. Interesante la obra de Nehemías, fue tremenda. Pero no hay que olvidar que este trabajo había empezado muchos años antes y había sido detenido por la oposición al menos 16 años antes que Nehemías vino y lo pudo realizar, ¿verdad? La oposición fue tremenda. Cuando nosotros recién llegamos a realizar la obra allá en el Renuevo, en Luque, recuerdo que yo visitaba a la gente, pues no golpeaba como en Chile, hacía así, ¿no? Porque aquí en Paraguay no se golpea o no se toca el timbre. Y recuerdo que yo visitaba a la gente en el barrio y nadie me hablaba, ¿no? Eran indiferentes, la gente muy fría, agachaban la cabeza. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y yo encontraba rechazo en la gente, no en el barrio. Y no entendía qué estaba pasando. Pasó un año y recuerdo que al año ya le dije un día a mi esposa, yo creo que ya nos tenemos que ir. Yo no quiero seguir acá. Estaba muy desanimado, ¿verdad? Humanamente hablando estaba pero de capa caída, no estaba conmigo. Muy abajo, ¿no?
Y, y bueno, el Señor hizo la obra y finalmente empezaron a llegar. Primero trabajamos con niños, como teníamos en la casa esquina, famosa casa esquina, debajo de un árbol. Todos los fines de semana teníamos 60 niños, 70 niños, qué sé yo, muchos niños. Cero adultos. Hasta que llegó una hermana, la hermana Dominga, me acuerdo, la primera que llegó. Y ella un día, en un minuto de confianza que tuvo con nosotros, nos dijo la verdad, ¿no? ¿Se sabe todo lo que pasa? El sacerdote anda diciendo que vos sos el diablo, que vos sos Satanás, y que no nos acerquemos a vos porque vos sos malo y vos sos terrible, que no sé qué. Estaba hablando mal de mí, ¿no? O sea, bueno, anyway. Y oposición al principio, ¿no? Ustedes no sé si se han enterado, pero el pastor Maureira, allá en el Renuevo, experimentó situaciones muy, muy malas, muy feas con los vecinos. Le apedrearon el vehículo, incluso le cortaron los frenos, una vez le rompieron su vidrio retrovisor. ¿Qué no le hicieron al pobre pastor? A su vehículo, porque era el vehículo del malo de la película, ¿no? Eh, Mucha oposición. Para los que no saben, también aquí por años hemos tratado de conseguir nuestro número RUC, que es un número legal, para poder ser una denominación y una institución legal en Paraguay, y nos costó muchísimo, por años, tratando. Siempre usted sabe que la institución muchas veces son corruptas y están tratando de conseguir dinero extra por aquí y por allá, ¿no? Y la visión aquí decidió: no vamos a dar dinero, nada, no vamos a pagar coima por nada. Así que, bueno, nos tocó sufrir, ¿no? Pero el Señor finalmente nos dio este número RUC y ahora ya somos una institución oficial aquí en Paraguay, ¿no? Así que gloria a Dios por eso. Ahora, hermanos, el Señor, a pesar de la oposición, nos llama a estar firmes sabiendo que Dios pelea por nosotros, que Dios pelea por usted. A lo mejor usted enfrenta situaciones duras en este día. Usted enfrenta, a lo mejor, no sé, situaciones familiares, situaciones cercanas que están siendo difíciles. En el trabajo, qué sé yo. El Señor es fiel y el Señor, si a usted le llamó y usted se rindió a Él, y usted le entregó su vida a Jesús, el Señor cuida de usted. El Señor le va a cuidar. Usted va a salir adelante confiando en Él. Ánimo en el Señor. Ánimo en el Señor. Aquí encontramos que cuando Nehemías él llegó ahí a Jerusalén, la oposición tremenda de un llamado Sanballat, había allí un eronita, había otro, un Tobías, una amonita, había otro llamado Gesem, un árabe. ¿Qué hicieron estos tres hombres y muchos otros más? Le intimidaron a Nehemías, se burlaron de él. Dice el capítulo 4:1, dice: Sanballat se enfureció y se burló de los judíos. ¿Ustedes van a levantar los muros? ¿Ustedes van a levantar los muros, pobres judíos? ¿Ustedes pura vida pretenden levantar una iglesia? ¿Ha escuchado el susurro del enemigo diciendo algo así? Ustedes, si son unos pobretones, ¿qué van a hacer ustedes? No digo que lo sean. A mí, el enemigo muchas veces nos hace creer eso. Somos hijos del Señor. Si Él nos llamó a hacer esta obra, si Él te llamó, pastor, a hacer esta obra, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Él es fiel. Él lo ha hecho con mucha gente. Solo Él nos llama a creer en lo que Él puede hacer. Le amenazaron. Ataques armados, capítulo 4. Trampas, distracciones, capítulo 6. Rumores y calumnias. Nehemías, ven a juntarte con nosotros que tenemos algo que decirte. ¿Qué querían hacer con Nehemías? Lo querían matar. Lo querían eliminar. Igual modo hoy día enfrentamos esta oposición. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda, si la obra es de Dios, se va a hacer de todas formas. Si el Señor te llamó, Él va a hacer su obra de todas maneras. Y Él va a proveer. El pueblo aquí se organizó para servir. Terminaron los muros en 52 días, como ya dije.
Y Nehemías, ¿verdad? Interesante que él evitó que el pueblo se acomodara. Ya se había construido los muros. ¿Qué hace él? Designa porteros, cantores, levitas, responsables de la ciudad. Les dio tareas al pueblo. Y es importante que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, si son miembros de esta iglesia, piense por un segundo, ¿cuál es mi labor aquí en esta iglesia? ¿Qué hago yo aquí? Vengo solamente el domingo y me siento y escucho cómo se predica la palabra y ya está. ¿Esa es mi función? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi función aquí? Dios no está buscando solamente personas que tengan capacidades, eso es importante esto, sino que es importante recordar que el Señor también busca hombres y mujeres que tengan el carácter de Cristo en sus corazones. No se trata de habilidades solamente, sino de la clase de personas que somos delante del Señor y cómo confiamos en Él. Nehemías era un hombre que tenía carácter. No me refiero a carácter que él era un hombre que hablaba fuerte y tenía, a veces decimos, oh, que no tiene carácter y habla fuerte y gritonea. No, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de carácter nos referimos a una persona que tiene un corazón transparente, corazón honesto, un corazón quebrantado, un corazón servicial, un hombre que es capaz de decir, perdóname, lo siento, me equivoqué. Eso es carácter. Un hombre que tiene, o una mujer que tiene la capacidad de admitir sus errores. Eso es carácter. Y esto es algo que en una iglesia debemos tomar siempre en cuenta. No se trata de solo habilidades. ¿Podrían decir de nosotros que somos hombres y mujeres íntegros? ¿Que tememos a Dios más que cualquier otra cosa? Hermanos, el Señor nos llama a hacer su obra, a hacer su obra. William Carey dijo lo siguiente, el misionero a la India, gran misionero a la India en los 1800. Espera de Dios grandes cosas, haz para Dios grandes cosas. Esperemos en Dios para hacer grandes cosas para Él. En el capítulo 3:20, algo muy interesante que es mi tercer aspecto que quiero remarcar, llama la atención a este hombre llamado Baruch, que dice que con todo fervor restauró, en los muros, ¿no? Tenía ánimo, gozo, fervor. Tenía esas ganas internas de servir al Señor. Como a veces uno ya como pastor viejo que soy, ¿verdad? 65 años. Uno puede mirar una congregación y uno ya, como los pastores, podemos discernir y darnos cuenta de dónde hay ánimo y fervor, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, que ustedes ya la conocida, dijo, yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. Está hablando de unidad, ¿verdad? De unidad. Dice acá en el caso de la historia de Nehemías, cada obrero unió sus fuerzas con otros que trabajaron con diligencia y con ánimo y con fervor. Dice la palabra en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Es usted un colaborador de Dios? ¿Es parte del reino de Dios? ¿Está colaborando con el Señor? Hermanos, el entusiasmo y el fervor se puede apreciar a veces a la distancia. Todo buen israelita debía ponerse a disposición de la construcción. Dice en Efesios 6, 7 y 8, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. El Señor nos llama y nos estimula a trabajar con fervor, con celo, entusiasmo ardiente por la obra de Dios. Esta mañana me animó mucho ver que un grupo de hermanos llegó temprano, instaló allá, creo que instalaron ahí unos microondas, no sé si estaban ahí o no, pero bueno, vi unos microondas, sí, están ahí, ¿no? Ya están ahí, ¿no? Cada uno nos trae un microondas, ¿no? Bueno, no sé por qué razón pensé, estos hermanos que fieles que son, trajeron cada uno un microondas, ¿no? No, estoy bromeando, pero veo que ahí hay algunas bolsas, qué sé yo. Entonces se ve que hay una organización, ¿no? Que cada uno está colaborando. Qué bueno eso habla bien de la iglesia, ¿no? Y el Señor creo que nos llama a nosotros a trabajar en ese espíritu. Fíjese que aquí en el capítulo 3:21 nos habla de un señor llamado, de algún personaje llamado Meremot.
Meremot. ¿Qué hicieron ellos? Dice que hicieron otro tramo de la muralla. ¿Qué significa eso? Significa que trabajaron doble. O sea, ellos terminaron su parte y luego fueron y construyeron otra. Habla de que caminaron la segunda milla. No, yo en la iglesia estoy llamado solamente a trabajar en la cámara y en los micrófonos, y eso es todo, esa es mi función. Aquí ya nadie me toca fuera de eso. Aquí la actitud fue caminar la segunda milla, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos llama a través del Espíritu Santo a trabajar y a hacer la obra con fervor, con gozo, con entusiasmo. Y ese gozo y entusiasmo tiene que venir del Espíritu Santo a nuestro corazón. No es algo que inventamos, no es algo que creamos. Y es por eso que es importante nuestra relación e intimidad con el Señor, porque de ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos va motivando y se va generando un entusiasmo que viene de Dios, que no es creado e inventado, ¿verdad? Porque nosotros no seguimos una religión, nosotros dependemos del Señor, ¿verdad? Cristo es nuestro motor en nuestros corazones. Entonces, ¿estamos listos para poner manos a la obra? ¿Amén? Amén. Es tiempo de poner manos a la obra, ¿verdad? Esta iglesia hace muy poco que ordenaron 2 ancianos, ¿verdad? 2 ancianos y un diácono, oficialmente. Entonces ya como institución, como iglesia presbiteriana que somos, nosotros ya se considera que oficialmente ustedes son una iglesia. No es una obra que está, bueno, todavía están en el proceso, ¿no? Pero ya son una iglesia. Se puede considerar una iglesia oficial para nosotros como iglesia presbiteriana. Entonces, hermanos, estamos llamados a trabajar con un solo propósito, mirando a Cristo. ¿Verdad? Mirar al Señor. Luis Palau, yo me acuerdo que en el año 86 yo fui a Brasil, a Sao Paulo, a una conferencia donde había más de 2.000 personas de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, etc. Y Luis Palau, el gran evangelista, hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Él dijo a las 2.000 personas, el argentino Luis Palau, ¿no? Dice, sueñen, dentro de su sermón, ¿no? Él dijo, sueñen grandes sueños. Y yo era un jovencito, ¿no? Muy joven. 86. No, todavía no estaba casado. No, estaba soltero todavía, porque nos casamos en el 89. Con Iván, la conferencia misionera latinoamericana, iberoamericana. Sueñen grandes sueños. Yo me vine de Brasil con ese pensamiento en mi cabeza. Sueñen grandes sueños, sueñen grandes sueños, sueñen grandes sueños, sueñen grandes. Y empecé a soñar. Misionero, yo quería ser misionero. Me voy a ir a Paraguay. Bueno, la verdad es que quería ir a España primero. Me quería ir a España como misionero. Pero el Señor en su soberanía, Él me trajo a Paraguay. ¿Verdad? Amén. Sueño grandes sueños. Llegamos a Paraguay, aquí estamos levantando una iglesia y estamos frente a un terreno, una propiedad que compramos ahí de 12 por 30, el que ustedes conocen, el Renuevo, y mirando esa propiedad. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a levantar, sueño grandes sueños, aquí vamos a levantar una iglesia de 2 pisos. Pero no tengo recursos, no tenemos plata, no tenemos nada. Tenemos un grupo de niños, eso es todo lo que tenemos. Sueña grandes sueños. Hermanos, sueñen grandes sueños con el Señor. Proyéctense hacia adelante. Sueñen que esta iglesia un día va a tener una propiedad propia, que van a levantar un edificio, o a lo mejor compran algo que ya esté usado y lo reconstruyen, qué sé yo. Sueñen grandes sueños para Él. ¿Verdad? Es posible, es posible. Ahora, la importancia aquí de trabajar en equipo, ¿verdad? Como vengo diciendo. El gran predicador y teólogo y qué sé yo, nuestro hermano que ya falleció, Tim Keller, ustedes conocen, él dice que la obra nunca fue diseñada para que la hicieran solo los líderes. Aquí se ordenó 2 ancianos, un diácono, hay un pastor. Entonces la congregación dice, bueno, tenemos líderes ordenados. Bueno, que ellos hagan la obra. Nosotros los vamos a apoyar en oración. Amén, qué bueno, ¿no? Que oremos por los líderes, por supuesto. Pero hermano, Keller dice, no existen los cristianos espectadores.
Todos son necesarios, todos somos necesarios, todos somos útiles, todos tenemos un lugar. Aquí Nehemías hace dos cosas. Él organiza la obra, pone guardias, acción, y ora. Alguien dijo que Nehemías comienza orando, trabaja y termina orando. Eso lo dijo Packer, el gran teólogo, ¿no? Comienza orando, continúa trabajando y termina orando. Más o menos ese es el espíritu del libro de Nehemías, ¿verdad? Dios es soberano y el hombre es responsable. Esa es una tensión que tenemos en la Escritura, ¿verdad? Oraron, trabajaron, vigilaron y pelearon. Añade Tim Keller, Dios no es que Dios lo hará todo, ni tampoco que todo depende de mí. Él dice, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si Dios estuviera usando tus manos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hermanos queridos, Nehemías, sin duda que el libro apunta a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos tantas porciones de la Escritura que nos apuntan a Cristo, nuestro Señor y nuestro Mesías. Cristo vino para reconstruir una ciudad eterna. Hoy esa obra continúa por medio de la iglesia, por medio de ustedes, por medio de nosotros. Participa en la obra, persevera. Miremos a Cristo. Por lo tanto, manos a la obra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Oh Señor, aquí tenemos un grupo de hermanos y hermanas que son fieles, que están siendo parte de esta obra. Gracias porque cada uno de mis hermanos está